El día de hoy veremos sobre las leyes de la termodinámica, en específico sobre la primera ley de la termodinámica. Para empezar a analizar las leyes de la termodinámica necesitamos entender muy bien qué es la energía interna. Nosotros, como en las clases pasadas habíamos mencionado, todos los cuerpos están constituidos de átomos o moléculas, ¿cierto? Y esos átomos o moléculas no están estáticas, están moviéndose. Pueden moverse de un lugar a otro de forma caótica, ¿cierto? Ahora, aparte de este movimiento, también tienen energías potenciales, ¿sí? Como la potencia eléctrica y otro tipo de energías potenciales. Entonces, todas las moléculas adentro tienen energía cinética, porque se mueven, y energía potencial. La suma de todas estas energías viene a ser la energía interna, ¿sí? Es decir, son todas las energías que poseen los cuerpos, pero a nivel microscópico. No confundir energía interna con temperatura. La temperatura me indicaba el promedio de esas energías, pero la energía interna viene a ser el total de mis energías que hay dentro de los cuerpos a nivel microscópico. Pero se suelen relacionar, estas dos están relacionadas, ¿cierto? Las dos están hablando de la energía adentro, energía propia del cuerpo. Entonces, si es que hay un cambio de temperatura, también suele haber un cambio de energía interna. La primera ley de la termodinámica es una ley que está basada en el principio de conservación de masa energía. Este principio me dice de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo aplicamos al calor. Entonces, en un sistema no va a perder ni ganar una cantidad de calor en específico, ¿sí? Todo se genera partiendo de un lugar o yéndose hacia otro lugar. ¿Cómo nosotros describimos esta primera ley de la termodinámica? Mediante esta ley simple, que el calor que se genera en un sistema termodinámico es igual al trabajo más la variación de energía interna, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta primera ecuación, donde nosotros tenemos nuestro sistema termodinámico. Aquí está nuestro sistema termodinámico. Cuando el trabajo se realiza sobre el sistema, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tener aquí un envase, un gas y un pistón. Entonces, cuando se realiza sobre el sistema, por ejemplo, una fuerza externa va a hacer que ese pistón o el émbolo comience a bajar, ¿cierto? Entonces, está realizando trabajo, pero sobre el sistema. Entonces, ahí el trabajo es negativo. Pero, si el sistema es quien realiza ese trabajo, por ejemplo, aquí el gas que está contenido aquí comienza a empujar ese émbolo pistón y comienza a elevarse. O sea, el sistema está realizando el trabajo. Entonces, en ese caso, el trabajo es positivo. Caso contrario, tenemos con el calor. Cuando el calor se entrega al sistema, o sea, tú le das calor al sistema, tienes una tetera y comienzas a hacerle hervir. Estás dándole calor. Entonces, en ese caso, el calor es positivo porque le estás entregando calor. Pero si el sistema es quien da calor, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú tienes un vaso con agua hirviendo y te vas al polo norte. ¿Qué va a suceder? Tu, tu vaso con agua hirviendo va a congelarse. ¿Por qué? Porque el calor que tenía ese vaso, o sea, la energía, lo está transmitiendo al ambiente. O sea, lo está entregando, está saliendo el calor de ese vaso. Cuando eso sucede, el calor es negativo. ¿Sí? Recuerda bien, cuando el trabajo se realiza, entra el trabajo sobre un cuerpo es negativo, pero si el trabajo sale sobre el sistema es positivo. Caso contrario, cuando el trabajo, cuando el calor, perdón, la cantidad de calor entra al sistema es positivo, pero si sale es negativo. Entonces, ahora veamos un poco sobre los principios
termodinámicos. Vamos a aplicar lo que hemos visto antes. Como en la clase pasada hemos visto, nosotros tenemos nuestro diagrama de fases de volumen versus presión, ¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos que en un proceso isobárico, acá está, el diagrama que nosotros tenemos es paralelo al eje del volumen isobárico, presión constante. Pero si es que el proceso es isocórico, volumen constante, el diagrama es paralelo al eje de la presión. Luego, si tenemos una isoterma, el proceso isotérmico está en esta curva, ¿cierto? Donde la temperatura ya es constante. Esta de aquí, como ves en el gráfico del costado, me va a representar la curva de hipérbola, ¿sí? Toda esta curva. Y finalmente, si yo tengo dos isotermas, como estás observando aquí, ya, y el proceso se realiza de una isoterma hacia otra isoterma, como estás observando, ese proceso se conoce como adiabático, donde el calor que se genera entre el sistema y el ambiente, la parte externa, es cero, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros recordamos esto de aquí, que el trabajo que se realiza entre los cuatro procesos se encuentra de la siguiente manera, recordando antes nuestra ley, ¿cierto? La ecuación de estado, que presión por volumen igual al número de moles por la constante por temperatura. También podemos encontrar, por ejemplo, en el proceso isobárico, que el trabajo era la presión por la variación de volumen. Si nosotros cambiamos presión y variación de volumen, en esta ecuación obtenemos la otra fórmula, que es el número de moles por la constante por la variación de la temperatura. De la misma manera, encontramos el trabajo para un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico el trabajo lo habíamos encontrado como el número de moles, la constante universal por temperatura, por el logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1. Recordando que esto se realiza del volumen 1 al volumen 2, ¿cierto? O del estado 1 al estado 2. Entonces también podemos calcular lo mismo, pero ya no como una división de volúmenes, sino como una división de presiones. Todo de acuerdo aquí, ¿sí? Luego en el proceso isocórico, en este proceso el volumen es constante. Aquí nosotros sabíamos que como el volumen no se expande ni se contrae, no se realiza trabajo, entonces el trabajo es cero. Y recordando nuestra ley de la termodinámica, donde tenemos que el calor es el trabajo más la variación de la energía interna, ¿cierto? Como el trabajo es cero, entonces la variación de energía interna va a ser igual al calor que se genera. Y en un proceso diabático, este calor habíamos dicho que era cero, ¿cierto? Como esto es cero, el calor es cero, se va, este trabajo pasa a restar y la variación de energía interna es menos el trabajo. Muy bien, tenemos eso combinando nuestra ecuación de estado para los gases ideales junto con la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía.